Revelado el increíble secreto de una camarera, alimenta a un niño hambriento y su vida cambia para siempre. Gabriela, con 32 años a cuestas y una vida marcada por la responsabilidad, deslizaba platos de mole por las mesas del pequeño restaurante enclavado en la plaza del pueblo. Las risas de los niños resonaban en las calles empedradas, mientras su mente estaba atrapada en un ciclo de preocupación incesante. Su madre, enferma, se encontraba postrada en la cama, cada día luchando contra una enfermedad que parecía robarles más que su salud, les arrancaba los sueños y la esperanza. A pesar de las penurias, Gabriela se esforzaba por sonreír a los comensales, su encanto camuflando las tempestades internas que la abrumaban. La carga emocional la aplastaba, y una sombra de desesperanza la seguía como un lobo al acecho. Era una mañana como cualquier otra, cuando un niño de 6 años cruzó la puerta del restaurante. Su mirada ausente y el estómago contraído mostraban una verdad dolorosa que solo los que habían conocido el hambre podían entender. Su ropa desgastada hablaba de una vida llena de expectativas rotas. Gabriela sintió un tirón en el corazón. ¿Sería justo ignorar su sufrimiento solo por mantener su propia lucha? Sin pensarlo, tomó su almuerzo, un plato de mole que su madre solía preparar con amor, y se lo ofreció al niño con una sonrisa que en sus entrañas se sentía como una máscara. La simple acción retumbó en la realidad como el eco de una campana. Mientras el niño disfrutaba de su comida, ignorando que era su héroe local, su historia tejía hilos invisibles con el destino de Gabriela. Olvidó su propia hambre y su temor de no poder cubrir el próximo tratamiento de su madre. Al final del día, una sombra de duda comenzó a instalarse en su mente. ¿Había hecho lo correcto? Ahora sentía que había cruzado una línea. ¿Qué haría si su acto de generosidad le costaba un día de trabajo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El niño, ajeno a la tormenta que había desatado en su interior, era en realidad el hijo de un empresario prominente. Esa tarde, un hombre se presentó en el restaurante, dispuesto a contactar a Gabriela para un proyecto comunitario. La oportunidad era tentadora, un camino que prometía estabilidad, pero también una herida mayor. Su madre necesitaba de ella. La disyuntiva torcida entre la lealtad familiar y las propias aspiraciones se tornaba un peso en su pecho. En esos días, su hermana mayor, Marta, comenzó a dejar vislumbrar su resentimiento, sintiéndose eclipsada por el éxito que podría llegar a tener Gabriela. Una chispa de rivalidad comenzó a encender el choque entre ellas, donde cada encuentro se tornaba más tenso. La angustia de Gabriela se multiplicaba, y ahora se encontraba atrapada entre su deseo de prosperar y el peso del deber con su madre y hermana. Mientras las noches se hacían eternas, su mente se aturdía con la pregunta de si realmente podría equilibrar ambas realidades. ¿Qué elegiría, el sueño o la lealtad? Las tormentas finales se acercaban, y el aroma del mole que solía ser reconfortante ahora era un recordatorio amargo de las decisiones que se avecinaban. En medio de esta creciente presión, descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor, y si habría un camino que le permitiera no perderse en el intento. La vida de Gabriela, un acto de bondad que prometía un futuro diferente, se encontraba en la cuerda floja. ¿Podría enfrentar lo inevitable sin romperse en el proceso? La tensión la envolvía como una muralla impenetrable, y el siguiente paso podría cambiar todo para siempre. Las horas posteriores fueron un torbellino de pensamientos contradictorios. Gabriela se encontraba de pie frente a la ventana de su pequeño apartamento, observando cómo la luz del atardecer se desvanecía lentamente. Sus ojos se perdían en el horizonte, pero su mente estaba atrapada en las exigencias del presente. La propuesta del empresario resonaba en su mente como una melodía inquietante, un eco de posibilidades que contrastaban con la opresión de su realidad. ¿Tomar el riesgo de asumir un nuevo proyecto significaba dar la espalda a las necesidades de su madre? La palpitación en su pecho recordaba las noches sin dormir, las largas horas de trabajo visibles solo en las arrugas de su rostro. Se preguntaba si serlo todo para su familia significaba sacrificarse en el altar de la responsabilidad.
Fue en ese momento, mientras el dim light del día se desvanecía, que surgió un nuevo impulso dentro de ella, la necesidad de encontrar su voz. El lunes siguiente, con una mezcla de nerviosismo y determinación, decidió asistir a una reunión organizada por el empresario. La sala estaba llena de personas que hablaban apasionadamente sobre el proyecto. Gabriela se sintió insignificante, un pez fuera de su estanque. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban y escuchaba las historias de éxito de otros, su corazón comenzó a palpitar con una nueva verdad. Su historia importaba. Mientras los demás presentaban sus credenciales, ella se sentía ahogada por la inseguridad. ¿Qué tenía para ofrecer en un mundo donde todos parecían brillar con más intensidad? Pero al recordar al niño al que había alimentado, la chispa de coraje se encendió. Era momento de compartir su historia, de mostrar que detrás de cada sonrisa en el restaurante había una lucha silenciosa. Al final de la reunión se armó de valor y se dirigió al orador principal. Cuando finalmente le habló, su voz tembló. Pero a medida que exponía su realidad, la sala se volvió un lugar íntimo, un refugio para sus verdades. Compartió los desafíos que enfrentaba y cómo su trabajo en el restaurante significaba más que simples ingresos. Era un acto de amor por su madre y su familia, un sostén en medio de la tormenta. A medida que las palabras fluían, sintió el reconocimiento en los rostros de los oyentes. Había creado un lazo invisible que la unía a todos ellos. Después de su intervención, un silencio tenso llenó la habitación. Entonces, una mujer mayor con un semblante amable se acercó a ella. «Tu voz es poderosa», le dijo suavemente. «No subestimes lo que puedes lograr». Esa frase resonó en Gabriela como un mantra renovador. Con el paso de los días, comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su historia en grupos de apoyo y iniciativas locales. Su crecimiento personal era inevitable. Cada encuentro la fortalecía y comenzó a darse cuenta de que su vida no tenía que girar en torno a la enfermedad de su madre o a las presiones familiares. Podía construir su propio camino sin dejar de lado a quienes amaba. No obstante, la tensión en su hogar continuaba incrementándose. Marta, su hermana, comenzó a cuestionar sus decisiones. «¿Por qué ahora hablas de tu vida en lugar de asumir tus responsabilidades?», le reprochó en una de las noches más oscuras. Esa confrontación desencadenó un torrente de emociones en Gabriela y la sensación de rechazo le hizo tambalear. La lucha interna por equilibrar su deseo de crecimiento con las expectativas de su hermana se volvía abrumadora. Debía decidir si enfocarse en su propio viaje o seguir el camino que se esperaba de ella. Las voces en su cabeza se pulían entre el deseo de avanzar y la lealtad hacia su familia. Finalmente, mientras contemplaba la difícil realidad en la que se encontraba, Gabriela supo que había llegado el momento de enfrentar no solo a su hermana, sino también a sus propios temores. La siguiente decisión no sería fácil y podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. En ese momento de intensa reflexión, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que su desarrollo personal, era la oportunidad de redefinir lo que significaba ser parte de una familia. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar sus sueños sin sacrificar lo que más amaba? La tormenta se acercaba y el momento de la verdad se avecinaba rápidamente. El amanecer del día siguiente trajo consigo una mezcla de emoción y ansiedad. Gabriela despertó con un impulso renovado. La conversación con su hermana aún retumbaba en su mente, pero esta vez, en lugar de sentirse derrotada, se sintió más decidida que nunca. Tenía que encontrar una forma de expresar su visión sin dejar de ser la hermana y la hija que su familia necesitaba. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente empezaba a formular un plan. Hacer frente a la presión de su hermana y la responsabilidad familiar no significaba renunciar a sus aspiraciones. En realidad, podría ser una oportunidad para inspirar tanto a Marta como a su madre y mostrarles que crecer no implicaba abandonar al otro. El restaurante vibraba con el ajetreo matutino y Gabriela se dejó llevar por la energía del lugar. Entre pedidos y sonrisas, se sumergió en el trabajo, pero esta vez, en cada interacción, conocía la importancia de su voz. Su jefe, Carlos, estaba en la cocina y al asomarse le dijo: «Pareces más centrada. ¿Qué está pasando?». Gabriela sonrió, sorprendida por la curiosidad de Carlos. «Estoy comenzando a comprender lo que realmente deseo», respondió.
Las palabras salieron sin esfuerzo, como si llevaran mucho tiempo queriendo ser pronunciadas. Carlos la observó durante un momento, como si intentara leer su mente, y finalmente asintió. A medida que pasaban los días, Gabriela llegó a la conclusión de que no solo debía hablar, sino que era fundamental actuar. Comenzó a organizar pequeñas reuniones después del trabajo, donde podría compartir sus experiencias y las lecciones aprendidas. Más allá de su historia personal, quería ofrecer herramientas útiles para otros que se encontraban atrapados entre sus propias responsabilidades y sueños. La primera reunión fue un éxito inesperado. Fue un grupo pequeño, pero la conexión fue palpable. Las historias compartidas derribaron muros invisibles. Gabriela no solo escuchaba, había creado un espacio seguro para la vulnerabilidad, donde todos podían ser auténticos. Se dio cuenta de que la empatía era su fuerza, una herramienta poderosa que podría utilizar no solo para sanar su propio dolor, sino para ayudar a otros también. Sin embargo, cuando volvió a casa, se preparó para enfrentar a Marta una vez más. Sabía que su hermana seguiría cuestionando sus elecciones. No puede simplemente ignorar lo que está pasando, le había dicho Marta. Pero Gabriela sentía que, a través de sus nuevas conexiones, estaba aprendiendo a priorizar sus deseos sin renunciar al amor familiar. ¿Y si te digo que puedo hacer ambas cosas? ¿Que puedo ser útil y seguir mis sueños? Le planteó a Marta en una noche en que ambas estaban en el sofá. La mirada de su hermana fue mezcla de incredulidad y expectativa. La conversación escaló rápidamente. Marta alzó la voz, preocupada por los efectos que esta búsqueda podría tener en su madre. Cada reproche era un dardo, pero Gabriela estaba armándose de un coraje que nunca antes había conocido. Desde su interior brotaba la claridad sobre lo que estaba en juego. «No se trata solo de mí», replicó con firmeza. «Se trata de enseñarle a mamá que su vida puede ser más de lo que ha sido hasta ahora, y a ti también. Si no me escuchas, si no eres capaz de aceptar esta parte de mí, nunca entenderás que estoy tratando de mantener un equilibrio». Ambas quedaron en silencio, cada una atrapada en sus pensamientos. La tensión llenaba el aire entre ellas. En ese instante, Gabriela entendió que su viaje personal iría más allá de sus propias inseguridades. La próxima confrontación no sería con Marta, sino con su miedo a afrontar las críticas en su trabajo y su familia. ¿Podría ganar el respeto tanto en su hogar como en su nuevo camino? Ese desafío se presentaba a la vista, y su corazón latía con la urgencia de un nuevo propósito. Esta vez, la tormenta no era solo una amenaza, podía convertirse en una oportunidad. Las decisiones apremiantes que se ciernen en el horizonte no solo forjarían su camino profesional, sino que tendrían el poder de unir a su familia de maneras que nunca habían imaginado. La pregunta ahora era, ¿lograría Gabriela construir el puente entre sus sueños y las expectativas familiares? La respuesta estaría más cerca de lo que pensaba, pero en el fondo, la tormenta apenas comenzaba a remolinarse. Gabriela se despertó con una intensidad nueva que pulsaba en su interior. Al mirar por la ventana y ver el sol asomarse por el horizonte, no pudo evitar sentir que, de alguna forma, era el reflejo de su propia transformación. Había decidido no solo ser una espectadora de su vida, sino la autora de su narrativa. Mientras se preparaba para el trabajo, una idea emergió de su mente. Si podía ayudar a otros a encontrar su voz, quizás eso la fortalecería aún más. Cada desayuno en la cafetería se convirtió en una oportunidad para observar, escuchar y aprender. No solo se trataba de tomar pedidos, se trataba de construir conexiones humanas genuinas. Esa mañana, con un brillo de determinación, se acercó a Ana, una compañera que luchaba con la falta de confianza en sí misma, y le propuso colaborar en las próximas reuniones. «Podemos hacer algo poderoso juntas», le dijo, y la emoción en su voz resonó con una certeza que nunca había sentido. La reunión de esa semana trajo consigo un ambiente diferente. Ana expuso con pasión sus propias inseguridades, y Gabriela, al escucharla, se dio cuenta de que estaba creando un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Las historias fluían como el aroma del café. Era un círculo de apoyo, un grupo que se alimentaba del crecimiento mutuo. Sin embargo, al regresar a casa, la sombra del enfrentamiento con Marta seguía presente. La tensión era palpable en casa, y cada visita se cargaba de expectativas. Gabriela decidió que era hora de plantear la situación más abiertamente. Sentada frente a su hermana, buscó palabras que no solo resonaran, sino que iluminara la alma de Marta.
Marta, quiero que entendamos que nuestras aspiraciones no son un peso para la familia, son una luz que puede guiarnos a todas, insistía, poniendo su corazón en cada palabra. Marta parecía más dispuesta a escuchar, aunque el escepticismo aún nublaba sus ojos. Después de otra intensa discusión, Gabriela comprendió que cada palabra que decía no solo estaba destinada a convencer a su hermana, sino a reafirmar su propio camino. Aquella lucha interna que ella misma enfrentaba se reflejaba en su hermana, y de pronto le quedó claro, su misión no era cambiar a Marta, sino demostrarle el poder de seguir adelante asincrónicamente. Unos días después, el restaurante se convirtió en el escenario de una revelación que cambiaría todo. Durante el servicio de la noche, un niño pequeño entró con su padre, buscando un refugio del frío invernal. Gabriela lo observó pelearse con su menú, con ojos de deseo y anhelo. Sin pensarlo dos veces, le ofreció un plato de especialidad, sin costo alguno. El agradecimiento en los ojos del pequeño, al que conocía el hambre muy de cerca, le recordó la razón detrás de todo su esfuerzo. Era su empatía, su capacidad de conectar, lo que le daba forma y propósito. Al salir de su turno, el eco de esas miradas la llevó a reflexionar. La vida no solo se mide por las certezas que construimos, sino por las conexiones que fomentamos, pensó para sí misma. Esa noche, su mente era un torbellino de ideas. Quería implementar una iniciativa en el restaurante para ayudar a quienes estaban en situaciones vulnerables, quizás una comida gratis al mes para niños necesitados. Este nuevo propósito se sentía más fuerte que cualquier otra cosa. El reto presentido con su familia ahora parecía insignificante comparado con la fuerza de esta misión. El verdadero desafío se dibujaba. Habría que compartir esta visión con el resto del equipo y ganarles, así como ganar la aceptación de Marta. La incertidumbre de cómo articular todo eso la invadía. En su interior, comprendía que emprender un viaje así significaba desafiar más que la resistencia de su familia, significaba arriesgar su propia comodidad por un sueño mayor. El siguiente paso sería crucial. ¿Tendría el valor de proponer su idea en la próxima reunión de equipo, donde las opiniones eran varias y las críticas despiadadas podrían salir a relucir? La respuesta se acercaba, y su corazón latía acelerado. La posibilidad de transformar no solo su vida, sino la de muchos, podría estar a un paso de distancia. La mañana de la reunión llegó con una mezcla de ansiedad y emoción. Gabriela se miró en el espejo, evaluando su reflejo más allá de la superficie. Sabía que la vulnerabilidad que había mostrado al abrirse a Ana en el círculo de apoyo necesitaba ser llevada a una escala mayor. Su nuevo propósito era más que una idea, era una extensión de quien se estaba convirtiendo. A medida que el sol iluminaba su rostro, también iluminaba su determinación. Al llegar al restaurante, los murmullos de los compañeros de trabajo y el aroma del café recién hecho le dieron la bienvenida. Sin embargo, el corazón palpitante le recordó que era el momento de hacer algo grande. En la reunión, el tono generalmente ligero se tornaba serio. Sus colegas estaban más enfocados en los objetivos de ventas del mes que en el bienestar de la comunidad. Gabriela sabía que tendría que navegar entre opiniones y expectativas. Cuando llegó su turno, el silencio se hizo palpable. «Hola a todos», comenzó, sintiendo cómo las palabras se enredaban en su garganta. «Quisiera compartir una idea que me ha estado rondando la mente. Creo que podemos abrir una nueva vía para ayudar a los niños que no tienen acceso a comida adecuada. Me gustaría proponer». La interrupción vino casi de inmediato. Marcos, un compañero que siempre había sido escéptico de las iniciativas fuera del foco comercial, frunció el ceño. ¿Para qué desviarnos de nuestros objetivos? Necesitamos enfocarnos en las ventas, no en alimentar a los niños. Eso no es nuestra responsabilidad. El golpe fue duro, la presión en su pecho se intensificó y la duda comenzó a brotar. Pero Gabriela, recordando el agradecimiento del niño en su mente, se rehusó a ceder. «Claro que es nuestra responsabilidad», retó con calma pero firmeza. «Tenemos el poder de hacer algo significativo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Esto no se trata de sacrificar nuestras metas, sino de integrarlas en un propósito más amplio». El espíritu de la reunión comenzó a cambiar poco a poco. Ana, que siempre había sido una aliada, intervino. «Me parece que es una gran idea, Gabriela. Lo que propones puede no solo beneficiarnos en imagen, sino también reafirmar nuestro papel en la comunidad. Hay niños que necesitan más que solo nuestra atención preferencial». Gabriela observó a su alrededor, viendo cómo algunos comenzaban a cuestionar sus propios pensamientos y a interesarse en la propuesta. Era un momento de transformación que había ansiado.
Se sentía cada vez más capaz de afrontar la resistencia y los dilemas que habían paralizado sus pensamientos hasta ahora. Sin embargo, en medio de los apoyos momentáneos, sintió un torbellino de dudas y retos por venir. La aceptación parcial en el equipo fue reconfortante, pero había una gran diferencia entre escuchar y actuar. Además, la idea de enfrentar a Marta y su perspectiva sobre el proyecto la acechaba como una sombra. Gabriela sabía que necesitaría fortalecer no solo su propuesta, sino también su propia valentía. Al cerrar la reunión, un aire de incertidumbre flotaba, pero cierta chispa de esperanza se encendía. ¿Podría realmente transformar el restaurante en un lugar de cambio social como ella soñaba? ¿Y cómo lidiaría con los conflictos que surgirían, especialmente con su propia hermana?, se preguntaba. La tarea era monumental, pero ahora no podía regresar atrás. El momento de la verdad se acercaba. Gabriela se movió entre la emoción de un nuevo capítulo y la presión de lo que estaba por venir. Tendría que buscar un respaldo sólido no solo entre sus compañeros, sino también en la incertidumbre de su vínculo familiar. ¿Sería capaz de armonizar su sueño con las expectativas de su entorno y al mismo tiempo honrar su propia voz? Esa noche, cuando se aisló en su habitación, comenzó a hacer una lista de pasos para reconciliar sus objetivos. Lo que estaba en juego era más que una iniciativa, era una redefinición de su rol en el mundo y en la vida de aquellos que la rodeaban. Mientras anotaba ideas, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las primeras palabras de Marta resonaban en su mente. No todo lo que brilla es oro. Y sintió que tal vez era el momento de desafiar ese concepto. La próxima semana podría revelar no solo su propuesta, sino también la cruda verdad de lo que significaba ser el cambio. La presión, el temor y la posibilidad de la transformación se mezclaban en su interior, dejando a Gabriela ante otra encrucijada, donde decidir su siguiente paso podría cambiarlo todo. Gabriela amaneció con la mente en un torbellino de pensamientos. La semana había avanzado y su próxima presentación con el equipo se acercaba rápidamente. La identidad que empezaba a formarse a través de sus acciones contrastaba con las expectativas de su familia, especialmente de Marta, quien siempre había priorizado el éxito comercial por encima de cualquier otro valor. Con esos dilemas voraces en su mente, no podía evitar sentir que estaba a punto de desatar una tormenta en su vida. Ese día decidió visitar la cafetería más cercana para observar la dinámica de los clientes. A lo largo de los pasillos del pequeño establecimiento, Gabriela notó la mezcla de risas, conversaciones y el aroma a café que llenaba el aire. Sin embargo, su atención se centró en una madre que se sentaba en una mesa alejada, con una expresión de agobio, y su hijo, visiblemente cansado, que miraba con desesperación al menú. Gabriela sintió una punzada de empatía. Esa escena alimentó su determinación. Sentía que cada niño que miraba reflejaba la causa que había decidido abrazar. A su regreso, decidió que no solo quería hacer de su propuesta una idea noble, sino que necesitaba presentarla de manera firme y calculada. Aquella noche se sentó en su escritorio y empezó a elaborar un plan detallado que incluía no solo la lógica detrás de su propuesta, sino también cómo podría integrar responsabilidad social en los objetivos comerciales del restaurante. Gabriela conocía los números de ventas y los presupuestos, pero ahora debía encontrar la manera de entrelazarlos con su visión de ayudar a los niños. Mientras desarrollaba su presentación, recordó las palabras de su madre sobre la importancia de ser asertiva, de no dejarse arrastrar por opiniones ajenas. El respeto mutuo comienza con uno mismo, se repetía. Se dio cuenta de que, así como había aprendido a defender su lugar en el trabajo, debía hacer lo mismo con su familia. Con cada palabra que tecleaba, sentía que enfrentaba no solo a su equipo, sino también a Marta. Era un desafío que cruzaba las fronteras de lo profesional y lo personal. El día antes de la presentación con el equipo, se encontró con Ana en el pasillo del trabajo. ¿Preparada para mañana?, le preguntó Ana con una sonrisa alentadora. Gabriela hizo una pausa antes de responder. El simple saludo era un recordatorio de que no estaba sola. Sin embargo, un escalofrío de ansiedad la recorrió al pensar en Marta. No sé cómo reaccionará ella. Siempre se ha mostrado tan escéptica, musitó, sintiendo que sus dudas volvían a comenzar. Ana entrelazó sus dedos en un gesto de confianza.
No dejes que el miedo te detenga. Tú tienes algo valioso que compartir, y es imposible que todos estén en contra, respondió animándola. Esa noche, Gabriela comenzó a escribir una carta que planeaba entregar a Marta. En ella, hablaría de su deseo de reconciliar su visión con la de su hermana. Sabía que la confrontación era inevitable, pero lo que estaba en juego exigía valentía. Mientras desenredaba sus pensamientos a través de las palabras, Gabriela sintió que, de alguna manera, sus decisiones comenzaban a moldear no solo su futuro, sino también el de su familia. Al terminar la carta, un nuevo sentido de propósito la embargó. No solo estaba buscando una oportunidad para cambiar vidas ajenas, sino también para redefinir las expectativas en su ámbito privado. La mañana de la presentación, el aire dentro del restaurante estaba cargado de tensión. Gab es como si cada rostro en la sala la estuviera mirando con juicio. Se detuvo frente al equipo, sus ojos recorrieron el espacio una vez más, enfocándose en cada persona, incluso en Marta, que estaba en la esquina. Pero cuando comenzó a hablar, la certeza llenó su voz. Sin embargo, sabía que la parte más difícil estaba por llegar. ¿Cómo enfrentaría la reacción de su hermana y de los demás frente a lo que había propuesto? Mientras expandía su propuesta ante su equipo, sintió la presión del momento transformarse en una mezcla de nervios, pero también de una profunda adrenalina. Porque en el fondo de su ser sabía que el verdadero cambio no solo pendía de su impacto en la comunidad, sino en cómo definiría su relación con Marta. El verdadero reto apenas empezaba y no podía darse por vencida. Cuando todo terminó, un profundo silencio se instaló en la sala, y Gabriela aguardaba la respuesta. Pero lo que no sabía era que el debate no solo estaba por comenzar en el trabajo, sino también entre ella y su hermana. La encrucijada que había elegido podría redefinir todo lo que sabía sobre su propio valor y su lugar en el mundo familiar. ¿Podría realmente cambiar la percepción de su entorno, aún enfrentando la resistencia que sabía que vendría? Esa incertidumbre la envolvía, mientras un nuevo capítulo se preparaba para revelarse. Los aplausos se sintieron agridulces para Gabriela. Si bien había expuesto con pasión su propuesta, el eco de su voz se perdía ahora entre murmullos de incertidumbre. Las caras de sus compañeros, antes motivadas, parecían ahora un rompecabezas de dudas y expectativas contradictorias. Aún recordaba la vibrante energía del debatir su propuesta, pero la atención se tornaba inevitable hacia Marta, cuya mirada cargada de desaprobación retumbaba en su mente. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le había preguntado antes de la presentación, cada palabra pesada como un ladrillo. En ese momento, su confianza se diluyó, pero el murmullo de la sala la había empujado a canalizar todo aquello en su voz. Ahora podía sentir las preguntas flotando en el aire, no solo sobre su destreza como líder, sino sobre su elección de tomar un camino que su familia, y particularmente Marta, consideraban comprometedor. Sé que la idea es innovadora, pero ¿no es un riesgo demasiado grande? Esa pregunta resonó en la sala, cortante. Gabriela se obligó a respirar hondo, sintiendo el ardor de sus emociones apretujarlas dentro de ella. Era un momento de verdad que iba más allá del proyecto. Era un momento que la podía llevar a una nueva realidad. Es un desafío, respondió, sintiendo cómo cada palabra se tornaba un escalón hacia su reivindicación personal. Pero el impacto que podría tener en la vida de esos niños es lo que realmente importa. No estoy buscando solo un aumento en las ventas, busco ayudar a quienes lo necesitan. Mi propuesta es la manera de entrelazar lo que es comercialmente viable con una necesidad social real. Su respuesta atrajo miradas curiosas, pero el silencio siguió reinando. En su interior, la voz de Marta se mezclaba con la de Ana, sus recuerdos constituyendo un eco de aliento y duda. Así como la última brizna de resistencia le aseguraba que su camino no sería sencillo, un fuego de decisión comenzó a encenderse en su interior. Ese mismo fuego la llevaba a considerar no solo su entorno laboral, sino también el círculo íntimo de su vida familiar. Con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que lo que más necesitaba no era la aprobación de sus compañeros o de Marta, sino el respeto por sí misma. La confrontación que había temido durante tanto tiempo había llegado, pero ahora se sentía diferente, empoderada y con un propósito claro.
Mientras el debate continuaba, Gabriela advertía que sus ideas estaban despertando preguntas en otros. La discusión se movía hacia un espacio que ella nunca había imaginado. Con cada opinión y objeción que el equipo planteaba, sentía cómo su mente se forjaba en una nueva dirección. La certidumbre de que su verdad podía resonar en otros se convertía en el motor que necesitaba para presionar adelante. Cuando finalmente se cerró la reunión, palabras de apoyo comenzaron a surgir, incluso de personas que antes habían dudado. Un compañero mencionó cómo la propuesta de Gabriela podría abrir puertas a nuevos proyectos, sirviendo como modelo para otros equipos. La posibilidad de convertirla en una realidad se notaba en el aire. Pero además de la creciente aceptación profesional, había algo más en juego. Después de la presentación, se acercó a Marta, su hermana, finalmente parecía abierta a escuchar. Era el momento de la verdad, no solo para su carrera, sino para su vínculo familiar. Se sentía como un hilo desgastado, peleando por no romperse, sabiendo que la conversación que seguía sería crucial. ¿Podemos hablar?, preguntó Gabriela, conteniendo la respiración mientras sus ojos buscaban los de Marta. La resistencia que había sentido antes se volvía obvia, pero ahora se hacía evidente que la batalla no era solo profesional. Ella también buscaba la aceptación y el entendimiento de su hermana. Sí, tenemos que hablar, respondió Marta, ya sin el juicio en su voz, pero con un aire de confusión. Fue el comienzo de un diálogo donde cada palabra podría reconfigurar no solo su relación, sino también su futuro profesional. Era ahora o nunca. ¿Podía Gabriela sostener su decisión y su necesidad de ser escuchada? Mientras caminaban hacia un lugar más privado, su mente bulle con preguntas. ¿Estaban sus lazos realmente listos para ser desafiados? En su interior, una voz insistía que este era un paso hacia el descubrimiento de sí misma. La lucha que estaba por comenzar involucraba más que la aceptación de su propuesta, significaría enfrentarse a sus miedos más profundos y quizás a un esclarecimiento aún más profundo de su propia identidad. El momento de la verdad había llegado. Gabriela se detuvo en el umbral de la sala de reuniones, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de iniciar. Sin embargo, el bullicio del resto del equipo resonaba en sus oídos, como si su impacto flotante sobre la propuesta aún pudiera cambiar el rumbo del día. Su corazón latía con fuerza al anticipar las palabras que debían fluir. Irían más allá de lo profesional, tocarían los cimientos de su relación con Marta, una conexión que había empezado a romperse bajo la presión de expectativas no cumplidas. «¿Cómo puedes hacer esto?», lanzó Marta sin preámbulos. Su voz era un susurro que contenía torrentes de acidez. «Sabes que esto va en contra de lo que creímos que buscábamos». El tono de su hermana achicaba el aire alrededor de Gabriela. Sin embargo, en lugar de esquivar la mirada, la afrontó, ansiosa por transmitir la claridad que había forjado en su interior. «No es solo un proyecto, es la forma en que quiero vincular mi vida laboral con mis valores personales, lo que creo que puede impactar en la vida de otros». La defensa de sus ideales la empoderaba, pero Marta parecía imperturbable. «Pero podrías perder todo, Gabriela, el trabajo que tanto sacrificaste por conseguir». «¿Y si no es solo por mí?». Gabriela sintió que sus palabras tomaban vida propia, desbordando la urgencia de quien busca ser escuchada. «Tengo que seguir mi instinto. No puedo mirar hacia otro lado cuando veo a esos niños en necesidad. No seguía honesta conmigo misma». Ambas permanecieron en silencio por un momento. A medida que la tensión se espesaba, Gabriela comenzó a recordar su camino. Sus años de esfuerzo, desilusiones y reinvenciones. Esa batalla interna que enfrentaba no era nueva, siempre había luchado por ser vista y reconocida más allá del consejo familiar. «Te entiendo», Marta finalmente murmuró, pero su mirada seguía reflejando miedo. «Pero, ¿qué pasará si esto sale mal?». Ese miedo la atravesó. Gabriela se preguntó por un breve instante si haberse sumergido en la búsqueda de su propio camino había sido un error. Sin embargo, en lugar de sucumbir, identificó la oportunidad de avanzar aún más.
Siendo honesta, siempre he estado en una cuerda floja. Esta propuesta no es solo un paso hacia mi carrera, es un salto hacia la persona que quiero ser. Estoy dispuesta a arriesgarme, no solo por mí, sino por lo que podría hacer. Una chispa de desafío brillaba en sus ojos. Gabriela comprendió que, en la búsqueda de validación, había olvidado el poder que poseía al tomar decisiones audaces. Lo que la familia podía considerar imprudente se transformaba, en su percepción, en valor. Esa autoconfianza resplandecía con cada palabra que planteaba. Marta, visiblemente afectada por la pasión de su hermana, cruzó los brazos en un gesto defensivo. No obstante, la lucha interna se hacía evidente. La preocupación empezaba a ceder ante un rayo de incredulidad. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? Creo que mis acciones pueden inspirar a otros, que este proyecto puede abrir caminos, y si falla, aprenderé. Siempre hay una elección. Sus palabras sonaron firmes, guiadas por la convicción que se había ido forjando en ella. Era un momento crucial en el que el miedo y la determinación batallaban en el interior de cada una, pero Gabriela no estaba dispuesta a retroceder. Con el corazón acelerado, sabía que apretar ese botón de cambio no solo dependía de su propuesta, sino del propio desafío de Marta para unirse a ella o decidir quedarse en la sombra de sus inseguridades. El instante se marchaba veloz, pero así como una tormenta puede dejar espacio para la calma, este era el espacio en el que cambiaría su propia narrativa. A medida que la conversación alcanzaba su clímax emocional, Marta abrió un poco más sus brazos, como si estuviera a punto de considerar la posibilidad de apoyar a su hermana. Gabriela sorbió al instante. Ese pequeño gesto prometía más de lo que había esperado. La resolución se hizo evidente en su mente. Necesitaba confrontar todo lo que significaba la familia y el futuro. Gabriela dio un paso adelante, sintiendo cómo el aire se volvía más ligero, como si la conexión entre ellas pudiera mutar en un lazo de confianza renovado. Si me apoyas, podríamos construir esto juntas, no solo como hermana y hermana, sino como profesionales que desafían lo convencional. El silencio que siguió fue profundo. Ambas mantuvieron la mirada, con el peso de las decisiones gritando entre las palabras no dichas. ¿Cambiaría Marta su postura o se aferraría a los viejos temores? Y en ese instante, una nueva idea empezó a brotar en la mente de Gabriela. ¿Podría la propuesta ser no solo una cuestión profesional, sino una plataforma para desafiar la esencia misma del vínculo con su hermana? La posibilidad de una transformación mayor apareció como una sombra detrás de la puerta. Entonces pensó en lo que realmente quería lograr. Podría ser nuestra forma de crecer juntas. Déjame mostrarte lo que realmente podemos hacer. Mientras la tensión se mantenía, Gabriela se sintió al borde de una revelación que podría abrir no solo una nueva dimensión en su carrera, sino reconfigurar lo que verdaderamente conocía sobre el amor y la lealtad familiares. ¿Sería ese el camino hacia su liberación personal? ¿O el inicio de un nuevo desafío? El futuro colgaba en la balanza y Gabriela se sentía lista para enfrentarlo, sin importar el costo. El silencio se extendía, vibrando con el potencial de lo que aún no se había dicho. Gabriela observó a Marta, su hermana, con un mar de emociones cruzando entre ambas. Sin embargo, el temor no podía eclipsar la chispa de determinación que había encendido en su interior. Ella había llegado a comprender que la carrera y el valor personal eran intrínsecamente interconectados. «No tengo la intención de perderme esto», murmuró Gabriela, con un tono más suave, pero firme. «Este proyecto es una oportunidad para construir algo real, y tal vez podamos aprender la una de la otra en el camino». Marta parecía estar en un mar de contradicciones, y por un instante Gabriela se encontró deseando poder revelar la certeza de su visión a través de sus propias experiencias. Un proyecto que no solo buscara aportar algo al mundo, sino que sirviera de ancla entre dos almas que habían compartido tanto. La idea la inspiró a tomar un nuevo rumbo. En los días siguientes, su enfoque se intensificó. Gabriela trabajó en la propuesta, unificando sus valores con su profesionalismo, desafiando cada día la imagen que había proyectado hasta entonces. La presión laboral nunca había sido tan feroz. Había logrado convertir las críticas en combustible que alimentaba su ambición.
Cada concepto, cada diapositiva en su presentación llevaba la esencia de su determinación al cambio. Su tiempo con Marta, aunque limitado por las tensiones que surgían, era un baluarte vital. Gabriela le habló sobre los estudios y las experiencias de vida que había recolectado, pero con un nuevo matiz. Lo que antes consideraba como dudas introspectivas, ahora eran secretos revelados en medio de conversaciones enriquecedoras. Una tarde, mientras compartían una taza de café, ella se atrevió a preguntar: ¿qué te detiene de dar el siguiente paso? Marta la miró con sorpresa, su rostro reflejaba la lucha interna que la asediaba. ¿Y si esto no resulta? ¿Y si me arriesgo y todo se desmorona? Pero, ¿y si sí resulta?, respondió Gabriela, sintiendo cómo la pasión la atravesaba nuevamente. A veces, lo desconocido es donde encontramos nuestro verdadero poder. Te apuesto que esto no se trata solo de mí, sino de un futuro que podemos forjar juntas. La respuesta que buscaba parecía evaporarse cada vez que ella la planteaba. Gabriela se dio cuenta de que cada vez que Marta cedía un poco más, un nuevo nivel de confianza comenzaba a florecer entre ellas. Fue en ese instante de vulnerabilidad que todo se alineó. Inspirada por esta transición, Gabriela decidió que era momento de actuar. Si quería que su propuesta no solo fuera un reflejo de su pasión, sino también de su crecimiento, debía expandir la mente de su audiencia. Comenzó a contactar a mentores, consiguió retroalimentación de colegas y, sobre todo, se enfocó en la narrativa emocional que podría unir a todos en la sala. La propuesta se convertía entonces en un espejo en el que todos podrían verse y reflexionar, no solo sobre su trabajo, sino sobre lo que significan para ellos sus propias decisiones. Cuando la fecha de la presentación se acercó, Gabriela sentía el peso del momento en su pecho y también una ligera liberación. Estaba lista para desafiar las expectativas, no solo aquellas que los demás habían puesto sobre ella, sino las que ella misma había cultivado a lo largo de su vida. Esa mañana, mientras se preparaba, sintió que estaba en un punto de inflexión. Su corazón latía con un ritmo vibrante, no de ansiedad, sino de certeza. Al mirar su reflejo en el espejo, comprendió que aunque los temores persistían, la necesidad de vivir de manera auténtica, alineada a su propósito, era más fuerte. Cuando finalmente ingresó a la sala, se encontró con la mirada de Marta desde el fondo, una mirada que ahora contenía destellos de apoyo. Era su turno de brillar, no solo por ella, sino por lo que podían crear juntas. Pero la pregunta seguía estando en el aire. ¿Cuáles serían las repercusiones de una decisión valiente enfrentada hoy? Mientras se preparaba para hablar, un susurro del futuro se coló entre sus pensamientos. ¿Nos atreveríamos a romper las cadenas del pasado y tal vez cambiar la vida de alguien más en el proceso? La sala, llena de incertidumbres y expectativas, se convirtió en un espacio donde dar el primer paso hacia la transformación se sentía palpable. Y así, con cada palabra que estaba a punto de pronunciar, sentía que se estaba haciendo eco de su propia verdad. Pero una pregunta persistía. ¿Habría suficiente fuerza en esa verdad para desafiar lo convencional? Gabriela se colocó frente a su equipo, literalmente al borde de una nueva vida. La presentación no era solo un desafío profesional, era la culminación de un viaje interno que había estado librando en su corazón. Miró a sus colegas y sintió la energía de la sala vibrar. Sabía que cada mirada podía ser un apoyo o una barrera, pero eso ya no importaba. Lo que había cultivado en ella era más poderoso, la convicción de un cambio que iba más allá de ella. Hoy quiero hablarles sobre un sueño, comenzó, sintiendo que la electricidad de sus palabras fluía en el aire como un río. No se trata solamente de aumentar nuestras ganancias o propiciar un nuevo proyecto. Se trata de unir nuestras fuerzas para realmente hacer una diferencia en la vida de los más necesitados. Quiero que nuestro restaurante sea un faro de esperanza para los niños que sufren hambre. Mientras compartía su propuesta, se dio cuenta de que su voz adquiría un tono de firmeza y claridad que nunca había conocido. Comenzó a detallar cómo podían integrar un programa de comidas gratuitas para los niños en situaciones vulnerables, alineando sus objetivos comerciales con las necesidades sociales que habían ignorado por demasiado tiempo. Con cada diapositiva que pasaba, ella notaba cómo algunos compañeros comenzaban
a inclinarse, como si sus corazones resonaran con su pasión. Los negocios tienen el poder de cambiar vidas. ¿Por qué no hacerlo desde nuestro rincón del mundo? La sala resonaba con murmullos. En cada pulso de su voz sentía que estaba reclamando no solo un espacio en la industria, sino un grito que había necesitado liberar durante años. Y entonces llegó el momento que había anticipado. Al finalizar su presentación, levantó la mirada y buscó a Marta. Su hermana estaba allí, su expresión ahora una mezcla de sorpresa y consideración. Eso le dio a Gabriela la fuerza que necesitaba para enfrentar la inevitable resistencia que vendría. Sin importar cuán cruel pudiera ser la respuesta, ahora se sentía equipada con el entendimiento que derivaba de su propia lucha. Cuando Marta habló, un silencio expectante cayó sobre la sala. «Estoy sorprendida por la pasión de mi hermana», comenzó, sus ojos buscando los de Gabriela. «Pero, ¿realmente podemos sostener esto sin sacrificar la estabilidad que tenemos?» «No se trata de sacrificar, Marta, se trata de evolucionar. Si lo hacemos con compromiso, podría generar un cambio no solo en el restaurante, sino en la imagen que tenemos sobre nosotros mismos», replicó Gabriela, su voz firme como una roca. Los minutos siguientes fueron una batalla de ideas y emociones. Compañeros se unieron a la conversación, algunos apoyando fuertemente su visión, mientras que otros cuestionaban su viabilidad. Al final, el hecho de que el debate hubiera suscitado múltiples reacciones ya parecía un triunfo. Gabriela podía sentir que había encendido algo en sus colegas, la posibilidad de un cambio no estaba tan distante. Finalmente, tras una negociación que combinó dudas y pasiones, el equipo decidió avanzar con la propuesta de Gabriela, pero con ajustes que integraron la opinión de todos. Celebraron un paso importante. No solo había conquistado algo en el terreno profesional, sino también había permitido que las voces de todos fueran escuchadas. La noticia de la decisión se fue extendiendo en la comunidad. El restaurante se transformó en algo más grande, en un verdadero punto de referencia desde donde ofrecer no solo comida, sino también una cultura de solidaridad. Gabriela se sintió viva, su propósito estaba cobrado sentido, y eso la llevó a asumir más responsabilidades, impulsando su crecimiento hacia la dirección correcta. Un mes después, mientras servía en el restaurante, los niños que antes habían sido solo una lejana imagen de necesidad, ahora venían regularmente a disfrutar de sus platos. Ver sus sonrisas hizo que su esfuerzo valiera la pena. Sin embargo, lo que más le importaba eran los momentos de conexión con su hermana, donde sus corazones empezaban a hablar más que sus palabras. Ambas pasaron tiempo juntas, haciendo un espacio para que el diálogo fluyera libremente. Javier, su madre, les apoyaba en la visión del proyecto mientras las sonrisas de ambos lados comenzaban a resonar en su hogar. «Gabriela, ver cómo están cambiando las cosas aquí me hace sentir orgullosa», dijo Marta un día mientras organizaban una pequeña celebración para despedir a los invitados que habían disfrutado de su nueva oferta. Gabriela sonrió, sintiendo que aquellas palabras valían más que cualquier elogio en el mundo. Había alcanzado una meta que parecía inalcanzable. No solo había logrado una conexión impactante con su comunidad, sino que también había sanado el vínculo con su hermana. La distancia emocional que antes la separaba había perdido su fuerza. Esa tarde, mientras la luz del atardecer bañaba el restaurante en un suave resplandor, Gabriela miró a su alrededor y comprendió la importancia de su trayectoria. Había demostrado que, al encontrar su propia voz, también había dado voz a otros. Un ciclo de amor y principios había comenzado a entrelazarse en su vida, y las lecciones aprendidas fueron tan ricas como cualquier platillo que servía. Este cambio era solo el principio. Gabriela sabía que había recorrido un camino largo, pero cada día le ofrecía la oportunidad de seguir creciendo. La vida podía presentar desafíos, pero ahora se sentía con la fuerza necesaria para afrontarlos. Había dejado de ser solo una camarera atrapada en un ciclo, para convertirse en una arquitecta de su propio destino.
Mientras se preparaba para cerrar el restaurante, el eco de la risa de los niños resonaba en sus oídos, y Gabriela sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar en el que el amor, la solidaridad y la ambición podían coexistir. Un lugar donde había aprendido que su propio crecimiento nunca debería ir en detrimento de los que ama. Su viaje no solo transformó su vida, también había comenzado a cambiar a aquellos que la rodeaban. Así, con un corazón pleno y la mirada puesta en el futuro, Gabriela entendió que el verdadero logro estaba en el proceso de convertir sus sueños en realidades palpables. Cada paso que había dado la llevó a este momento, una transformadora celebración de vida. El último plato servido aquella noche no solo había alimentado cuerpos, sino también corazones. Es momento de que tú también transformes tu vida y tus aspiraciones. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal. ¿No quieres perderte más historias emotivas que inspiran? Dale un me gusta ahora. Tu apoyo alimenta nuestro propósito. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber de ti. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan una dosis de inspiración. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de demostrar el poder de nuestra comunidad. No esperen ni un segundo más para compartir.